Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de la Prude Series Experimentando su primer amor basados en el libro. Solo el sonido del viento es suficiente para hacer que el chico alto se estremezca bajo la manta, a pesar que sabe en su corazón que no es nada más que el viento soplando. Su cerebro no puede evitar imaginar cientos de imágenes de películas de fantasmas, incluso de aquellas que no ha visto. Ahora mismo, la imagen de una mujer fantasma con cabello largo ondeado en el viento mientras camina frente a su habitación aparece en su mente, causando que se le ponga la piel de gallina en casi todo el cuerpo. Lamentablemente no puede hacer nada más que volver a maldecir en su garganta. Carajo. El chico alto trata de conciliar el sueño lo mejor que puede sin atreverse a hacer ningún ruido fuerte por miedo de despertar a Tai, aunque debió despertar a su compañero de habitación cuando sonó el primer ruido, pero no quiso hacerlo para no perturbar la dulce expresión en su rostro. Así que lo único que puede hacer ahora es intentar dormir solo durante lo que queda de la noche. Pit Pat, ¿no dormiste bien? La voz clara que suena a su lado hace que Pat voltee a mirar al chico pequeño a su lado sorprendido, mientras trata de suprimir el bostezo en su boca tan pronto recobra el sentido. Tai ha visto a Pit Pat bostezar muchas veces, explica Tai. El chico alto se rasca la nuca y sonríe antes de hablar. No mucho. No se atreve a contarle a la otra persona sobre los sucesos terroríficos de la noche anterior porque no quiere que Tai esté tan asustado como él. Tampoco menciona la leyenda de los fantasmas feroz de esa habitación, temiendo que el valor del chico pequeño se dispare por completo. Supongo que todavía no me acostumbro a este lugar, dice el chico alto inmediatamente cuando ve la incomodidad en el rostro de Tai debido a la preocupación. El chico de rostro dulce sonríe aliviado hasta cierto punto porque tenía miedo de ser la causa de insomnio de Pit Pat. Pat revela una sonrisa instantáneamente cuando ve la hermosa sonrisa de la persona que le gusta, y hubiese olvidado la atmósfera a su alrededor si no hubiera escuchado la voz de Tina antes. Si quieren coquetear entre ustedes, primero terminen de repartir la comida. El final de la fila con gente esperando llega hasta Bangkok. La voz de su querido amigo hace que las personas a su alrededor comiencen a reírse, por lo que Pat se gira inmediatamente para mirar a su amigo y luego mira detrás de él para verificar el tamaño de la fila, notando rápidamente que no hay más personas aparte de Dean y Finn, así que maldice a su amigo por su exageración. Tonto, no veo a nadie más. Tai sonríe suavemente ante el comportamiento de Pit Pat y luego se dispone a servir la comida en un plato. Pat mira el curry panang en ese cucharón con ojos brillantes antes de preguntar, ¿lo hiciste tú mismo? No, eso lo hizo Pit Kun, dice Tai, haciendo que el brillo en los ojos del chico alto se desvanezcan hasta que solo queda una expresión triste. Al ver esto, el chico pequeño realmente piensa que la otra parte se parece demasiado a un cachorro, especialmente cuando hace gestos como este. El corazón de Tai se ablanda inmediatamente y se apresura en hablar. Tai solo hizo las tortillas de ahí. Cuando termina de hablar, asiente hacia las bandejas de tortillas que están colocadas en un lado de la otra persona, provocando que los ojos agudos de Pat vuelvan a brillar antes de hablar. En ese caso, solo tomaré la tortilla. ¿Eh? Tai casi se ríe de las palabras infantiles de la persona frente a él, pero se contiene observando el comportamiento escandaloso de Pat cuando de repente Pi-kun habla en tono burlón. ¿No comerás curry panang con pollo frito? ¿Solo comerás tortillas? La voz de su amigo que le habla burlonamente hace que Pat gire la cabeza y lo mire antes de responderle en el mismo tono. Sí, ¿por qué? Por nada, no me atrevo a pelear con un joven que actúa como si estuviera experimentando su primer amor. Pat abre la boca para maldecir a su amigo con palabras igual de hirientes, pero se detiene cuando ve que Kun mueve a Sansai para colocarlo frente a la bandeja de tortillas en vez de la olla de curry panang antes de volver a hablarle.